Como les menciono, digamos, a inicio de semestre nosotros estuvimos trabajando en cómo determinar el signo de una función, pero a partir de la gráfica. Es decir, nosotros veíamos cuando estaba por encima del eje X para llamar que la función, bueno, para decir que la función era positiva, cuando estaba por debajo del eje X para decir cuando la función era negativa. Ahora sí, resulta que ya ahora no va a ser tan evidente, digamos, no nos van a dar la gráfica y lo único que nos van a dar es el criterio de la función. Ahora sí, nosotros basados en el criterio, lo que tenemos que hacer es determinar el signo de la función, es decir, saber cuándo es positivo, saber cuándo es negativo y demás. Para eso nosotros tenemos una herramienta muy importante, eh, que es la ley de signos. Es decir, si nosotros tenemos, imagínense que nosotros tenemos todo multiplicándose y dividiéndose. ¿Qué nos dice la ley de signos? Ah, bueno, por ejemplo, positivo por positivo es positivo. Positivo entre negativo, por ejemplo, es negativo. Y nosotros, basados en esa ley de signos, es que vamos a determinar el signo de una función. Obviamente, nosotros tenemos que partir el dominio en intervalos, digamos, más pequeñitos para saber cómo es que funciona con respecto a ese intervalo. Obviamente, esos intervalos van a ser intervalos así, digamos, nosotros vamos a particionar ese dominio en puntos muy específicos. ¿Cuáles van a ser esos puntos? Ok, va a ser cuando se hace cero, un factor, por ejemplo, cuando hay una indeterminación, y demás. ¿Por qué? Porque recordemos que gráficamente nosotros vimos que cuando una función se hace cero es cuando la función pasa de positivo a negativo o de negativo a positivo. Y entonces, claro, ya nosotros decimos, ah, bueno, yo particiono, digamos, el dominio y yo digo, ah, mira, tal vez una parte de la función aquí era positiva, pero en esta otra parte, digamos que lo que los diferencia es un punto, ya va a tener el signo opuesto. Y de esa manera yo poder analizar todos esos casos que la función requiere que sean analizados. Entonces, veamos un ejemplo bastante sencillo. Veamos este ejemplo 46 y vamos a hacerlo paso a paso. Entonces nosotros venimos y decimos, bueno, nos dan una función, voy a omitir la parte del dominio y el codominio, digamos, vamos a asumir que es de R en R y nosotros tenemos lo siguiente, tenemos x al cuadrado menos 2 por 2x menos 1. Algo muy importante, tenemos que factorizar siempre todo lo que se pueda factorizar, todo lo que se pueda factorizar. Entonces, en este caso, nosotros vemos que, que tenemos esta función, vemos que ya tenemos un factor por ahí, 2x menos 1, y tenemos otro factor que es una diferencia de cuadrados. Entonces, factorizamos esa diferencia de cuadrados primero. Entonces, claro, tenemos x menos raíz de 2, ya factorizado, por x más raíz de 2, por 2x menos 1. Tenemos eso por acá. Ahora sí, una vez que ya nosotros tenemos todo factorizado, nosotros venimos y decimos, ah, mira, esta función tiene tres partes, ¿sí? Tiene tres partes. Esta es la primera parte, esta es la segunda y esta es la tercera parte. Ahora sí, en esta función no tenemos que determinar indeterminaciones, por ejemplo, o sea, las restricciones. ¿Por qué? Porque es una función polinomial. No hay ningún valor para el cual haya algún problema. Entonces, lo único que yo hago, recuerden, una vez que ya yo factorizo e identifico el tipo de función, lo que hago es identificar las raíces o las restricciones. En este caso, bueno, no tiene restricciones, vamos a ver cuándo es que se hace cero esta función. Entonces yo vengo y yo digo, ah, bueno, si yo lo igualo a cero, tengo que igualar cada factor a cero. Entonces el siguiente punto va a ser x menos raíz de 2 igual a cero, o x más raíz de 2 igual a cero, o 2x menos 1 igual a cero.
Resulta que, bueno, aquí el x es igual a raíz de 2, acá el x es igual a menos raíz de 2 y acá el x es igual a un medio. ¿Sí? Ya despegado. O sea, en esos tres valores la función se hace cero. No tiene restricciones, el dominio es todo R. Ok, vamos a hacer el cuadro de signos. Entonces yo vengo y yo voy a hacer un cuadro. ¿Cómo va a ser ese cuadro? Ok, voy a poner todas las partes de la función. Yo tengo x menos raíz de 2, x más raíz de 2, 2x más 1. Luego, inicia en menos infinito. Y luego voy a poner todos los ceros y las restricciones, si fuese el caso. Entonces, ¿cuál es el primer cero que aparece? Menos raíz de 2. El segundo, un medio. Y el tercero, raíz de 2. Y por último, llego hasta más infinito. Ahora sí, yo voy a ver cómo se comporta cada parte de la función en estos intervalos que yo acabo de ver. Por ejemplo, cómo se comporta de menos infinito hasta raíz de 2, por ejemplo. Y así sucesivamente. Entonces, denme un momento para borrar estas líneas acá. Entonces, hasta ahora me siguen. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces yo vengo y yo digo, bueno, x menos raíz de 2. ¿Cuándo se hace cero? Ok, se hace cero en raíz de 2. Recuerden que cuando se hace cero es cuando va a cambiar de signo. Es decir, todo lo que esté a la izquierda o va a ser positivo o va a ser negativo. Y todo lo que esté a la derecha o va a ser negativo o va a ser positivo. ¿Sí? Entonces yo vengo y digo, bueno, resulta que x, yo voy a ver cuándo es positivo. Por ejemplo, x menos raíz de 2 es mayor o igual a cero cuando x es mayor o igual a raíz de 2. Bueno, todo lo que está a la derecha va a ser positivo. Todo lo que esté a la derecha va a ser positivo. Y todo lo que esté a la izquierda entonces va a ser negativo. Negativo, negativo, negativo. Lo mismo hago con el otro caso. X más raíz de 2. ¿Cuándo se hace 0 x más raíz de 2? Bueno, se hace 0 en x igual a menos raíz de 2. Entonces, ustedes hacen lo mismo. Resulta que eso es mayor o igual a 0 cuando x es mayor o igual a menos raíz de 2. Es decir, todo lo que esté a la derecha va a ser positivo, todo lo que esté a la izquierda va a ser negativo. Y lo mismo con 2x más 1. Entonces yo vengo y yo digo, bueno, vamos a ver qué pasa con 2x más 1. Entonces yo vengo y yo digo, bueno, 2x más 1, ¿dónde se hace 0? Aquí era menos. No, sí, ahí era un medio. Entonces se hace 0 en un medio. Entonces yo vengo y yo digo, mira, cuando 2x más 1 es positivo, entonces 2x más 1 es mayor o igual a 0, cuando x es mayor o igual a un medio. Todo lo que esté a la derecha positivo, todo lo que esté a la izquierda es negativo. Recuerden que no siempre pasa que lo que esté a la derecha sea positivo y no siempre pasa que lo que esté a la izquierda sea negativo. Por ejemplo, con solo que la X esté negativa en este caso, o el número que acompaña a la X, eso invierte. ¿Sí? Ahí para que no lo generalicen siempre. Ahora sí, ya yo tengo el signo de cada una de las partes en cada uno de esos intervalos. ¿Qué voy a hacer? Bueno, con ley de signos yo voy a averiguar el signo de f de x. Por ejemplo, yo digo, bueno, el signo de f de x en de menos infinito a menos raíz de 2. Ok, yo vengo y digo, bueno, vea que todo se está multiplicando. Entonces, ¿qué pasa? Yo, digamos, tendría x menos raíz de 2 sería negativo. X más raíz de 2 sería negativo. Y 2x más 1, mira, yo puse 2x más 1 y era 2x menos 1. Bueno, no, aquí fue donde me equivoqué, pero sí está bien. Se hace 0 en un medio, está bien. Entonces, 2x menos 1 también es negativo. Como se están multiplicando, vea que el signo sería negativo por negativo, es positivo.
Y positivo por negativo sería negativo. Es decir, de menos infinito a menos raíz de 2 sería negativa esa función. Luego vamos a ver qué pasa de menos raíz de 2 a un medio. Entonces yo vengo y yo digo, bueno, ¿qué pasa por acá? Resulta que acá yo digo, bueno, yo tengo que x menos raíz de 2 es negativa, pero x más raíz de 2 es positivo. Y 2x menos 1 es negativo. Igual, menos por más es menos y menos por menos es más. Vean, acá se convirtió en positivo. Y luego, bueno, ya hago lo mismo con cada uno de los intervalos. Tengo menos de un medio a raíz de 2, tengo menos por más, que eso me da menos. Y luego multiplicación de positivos, que me da positivo. Mira, entonces yo ahí tengo, por ejemplo, si me pidieran positivos o ceros, digamos, si me dicen positivo o cero, yo tengo que incluir estos valores, es decir, ponerlos cerrados. Si solo me dicen cuándo es positiva, digamos, si me dicen los intervalos para cuando f de x es mayor a cero, sin incluir los ceros, entonces yo digo, bueno, es mayor a cero, de menos raíz de 2 a un medio. Luego, unión, ¿de dónde? De un medio a, no, perdón. Es de raíz de 2 a más infinito. Ahí sería positiva. Si me dicen mayor o igual a cero, bueno, yo incluyo estos valores porque en estos valores se hace cero, digamos, si fuese el caso. Pero como aquí solo estamos viendo los mayores a cero, lo dejo así. Menores a cero, bueno, de menos infinito a menos raíz de 2 y de un medio a raíz de 2, por ejemplo. Y ahí entonces quedaría listo ese ejercicio. No sé si te queda claro ese ejercicio. Bueno, si les queda claro a los dos. Sí, profe. Sí, Profe, ¿podría devolverse un poco? Bueno, sí, eh, listo. ahí. Era para tomarle captura. Ok, Listo, gracias. ok. Vamos a ver entonces otros ejemplos. Digamos, ya pero ejemplos incluyendo eh, otras ahí funciones. Digamos, ahí es sencillo. ¿Por qué? Porque son funciones que yo siempre sé, digamos, puedo saber cuándo se hace el cero fácilmente. Digamos, ejemplos ahí. Vean, por ejemplo, en este caso, como el menos, aquí, digamos, el valor que acompaña a t es un negativo, entonces todo lo que está a la izquierda es positivo, todo lo que está a la derecha, negativo. Vean que ahí se invierte. Aquí les doy de consejo que analicen estos ejemplos, digamos, estos que están por acá, cuando son raíces. Eso sí, sí se los doy ahí de, o sea, les digo que lo analicen ahí. Raíces cuadráticas, digamos, raíces, sí, cuadráticas, la raíz cuadrada. Cuando nosotros tenemos una raíz cuadrada, el signo siempre, así, siempre va a ser positivo. Pero yo tengo que definir dónde existe esa función primero. Entonces yo digo, bueno, esa función existe en este intervalo, porque digamos, lo de adentro tiene que ser positivo. Entonces, siempre que ustedes vean una raíz de índice par, primero definen el dominio y ojo, digamos, vean que esa raíz existe de menos 5 cuartos a más infinito. Entonces, todo lo que esté antes de menos 5 cuartos, yo no lo incluyo en la tabla. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la raíz cuadrada? La raíz cuadrada siempre va a ser positiva. Entonces, yo no tengo que ver cuándo se hace cero ni nada. Yo digo, bueno, siempre es positivo. Ahí para que lo tomen en consideración. Y bueno, ya el resto se analiza de manera similar. Quiero ver uno. Bueno, este ejercicio es bastante interesante. Ejercicios de este tipo. Entonces, vean, yo vengo y yo digo, bueno, j de x igual a 5 menos 4x
entre 2 por logaritmo natural de x más 3. Y me piden, bueno, determinar el signo. Cuando me piden determinar el signo, entonces yo lo único que hago es ver ahí cuándo es positivo y cuándo es negativo. Ok. Yo veo que yo tengo tres funciones que pueden presentar problemas. ¿Cuáles son esas funciones que pueden presentar problemas? Tengo tres. La primera es la raíz. La segunda es el logaritmo. ¿Y cuál es la tercera? Ok, toda la función, porque toda la función es una fracción. Entonces yo voy a venir y yo voy a decir, bueno, tengo muchos posibles problemas. Vamos a descartar todos esos posibles problemas. ¿Cómo lo hago? Ok, para empezar, 5 menos 4x tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Eso para empezar. ¿Cuándo pasa eso? Ok, eso pasa cuando x es menor o igual a 5 cuartos. Sí, el menos 5 pasa a restar y el menos 4 pasa a dividir, pero como está negativo, entonces se invierte la desigualdad. Entonces, eso pasa cuando x es menor o igual a 5 cuartos. Es decir, la raíz existe cuando x pertenece de menos infinito a 5 cuartos incluido. Eso pasa ahí. Ahora yo vengo y yo digo, bueno, vamos a ver qué pasa con lo siguiente. Tenemos otro posible problema. ¿Cuál es el otro posible problema? Ok, logaritmo natural de x. ¿Cuándo existe un logaritmo natural de x? O sea, ¿cuándo existe un logaritmo? Cuando es mayor a 0, ¿no? Ok, exacto. Cuando el argumento, es decir, en este caso x, es mayor o igual a 0. Es decir, ese logaritmo únicamente existe para cuando x pertenece de 0 a más infinito. Y por último, el otro posible problema que yo puedo tener es el siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si 2 por logaritmo natural de x más 3 es igual a 0? Ese es el otro posible problema. ¿Qué pasa si mi denominador se hace 0? Ah, bueno, yo tengo entonces que ver cuándo eso se hace 0. Muy fácil. Yo vengo, despejo el logaritmo natural. Yo digo, al logaritmo natural de x es igual a menos 3 medios. ¿Cuándo se hace logaritmo natural igual a menos 3 medios? ¿Cómo despejo yo la x? Aplicando la función inversa a ambos lados, es decir, e a la logaritmo natural de x igual a e a la menos 3 medios. ¿Qué pasa? El s cancela con el logaritmo y me queda x igual a e a la menos 3 medios. Es decir, esa función se hace 0 cuando x es igual a e a la menos 3 medios. Entonces, esas van a ser mis restricciones. Ahora sí, yo voy a ver cuándo existe esa función, digamos, esa función en general. Yo vengo y yo digo, ah, bueno, la raíz, digamos, aquí yo tengo 5 cuartos. Digamos que acá yo tengo el 0. Entonces, el logaritmo existe para los mayores a 0. La raíz existe para los menores o iguales a menos 5 cuartos. Muy importante, acá está incluido. El 5 cuartos está incluido. El 0 está excluido. Entonces yo vengo y yo digo, bueno, ¿cuándo existe toda la función? Entonces, ok, la función va a existir donde, digamos, donde existen las dos al mismo tiempo, digamos, donde existen las dos rayitas, es decir, en ese intervalo. Entonces yo vengo y digo, ah, mira, el dominio de esa función, digamos, el dominio de J es igual
al conjunto desde el 0, pero el 0 va a ir abierto hasta 5/4. Y el 5/4 va cerrado, porque el 5/4 sí está incluido. A eso yo le tengo que quitar que el valor que me hace 0 el denominador, que es e a la menos 3 medios. ¿Sí? Hasta aquí me siguieron. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Yo determino entonces todos los posibles problemas. Determino el dominio y ahora sí, yo hago la tabla, pero solamente en este dominio. Es decir, yo no tengo que hacer desde menos infinito a más infinito, por ejemplo. Y bueno, para no hacer toda la tabla, veámosla acá en el libro que ya estaba resuelta. Vemos que la intersección es esta, la que yo acabo de decir. Incluyen, bueno, el valor de 0, entonces le quitan, aquí averiguan todo el dominio. De 0 abierto a 5/4 cerrado, menos el valor que hace 0 el denominador. Ahora sí, yo vengo y yo digo lo siguiente. Yo digo, mira, yo tengo que ver cuándo la raíz se hace 0. Resulta que la raíz se hace 0. Recuerden que yo tengo que averiguar cuándo se hace 0 la función, es decir, las raíces. ¿Qué pasa con eso? Ok, si yo igualo, vamos un momento acá. Si yo quiero saber cuándo se hace 0 la función, recuerden que yo igualo a 0, pero si yo igualo a 0, recuerden que igualar a 0 una fracción es lo mismo que solo tomar el numerador igual a 0. Es decir, yo lo único que tengo que ver es cuándo se hace 0 el numerador. Resulta que el numerador, aquí lo que hacen, bueno, elevan al cuadrado a ambos lados, queda 5 menos 4x igual a 0. Entonces, se hace 0 ¿cuándo? Cuando x es igual a 5/4. Entonces, ese es el valor que yo tengo que considerar ahí. Ahora sí, ¿cómo hago yo para encontrar? Bueno, aquí vean que yo hago la tabla. Entonces, recuerden, se hace 0 en 5/4, pero 5/4 es el extremo. Vean que yo tomo únicamente de 0 a 5/4. En medio de esos dos se encuentra la restricción. Recuerden que yo la restricción y los ceros tengo que colocarlos. Entonces, ¿por qué aquí el 0 no se colocó? No se colocó porque de ahí se hace 0, es en esta última línea, en 5/4. La restricción sí está en medio de ellos dos. Yo pongo ahí la restricción. Ustedes, obviamente, yo no sé cuánto vale eso. Ustedes lo ponen en la calculadora y ven que eso es, no sé, 0, algo, 1, algo, no sé. Pero sí está en medio del 0 y en medio del 5/4. Entonces, ustedes ahí lo ponen. Ahora sí, recuerden, la raíz cuadrada siempre, siempre va a ser positiva. ¿Y qué nos queda ahora? Ok, lo que nos queda es lo siguiente. Ver cuándo 2 logaritmo natural de x más 3 dice hace 0. Ya nosotros sabemos que se hace 0 en e a la menos 3 medios. ¿Cómo sabemos nosotros cuándo es positivo y cuándo es negativo? Ok, recordemos lo que yo les había mencionado en clase. ¿Cuál es la base de este logaritmo? Ok, la base de este logaritmo es e. Como la base es e, entonces es una función creciente. Digamos eso para iniciar. ¿Qué pasa con que sea una función creciente? Ok, como es creciente, todo lo que está antes de donde se hace 0 va a ser negativo. Todo lo que se hace, digamos, todo lo que está después de donde se hace 0 va a ser positivo. ¿Qué pasa digamos, si aquí no fuera, digamos, si no fuera e, digamos, fuera 1/3, que es menor a 1? Bueno, como es menor a 1, recuerden que la función sería decreciente. Como entonces sería decreciente, entonces eso cambia. ¿Sí? Así es como nosotros averiguamos el signo de un logaritmo. Y bueno, no sé si me captaron esa idea o no. Más o menos, profe. Ok. Si gustan, se van al video de la clase. Digamos, donde yo había explicado eso. Recuerden que, digamos,
bueno, voy a hacer un breve resumen. Recuerden lo siguiente, yo tengo una función con un logaritmo, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, el logaritmo tiene dos posibilidades. Bueno, voy a proyectar acá. Entonces, el logaritmo tiene dos posibilidades. Ser creciente, cuando el logaritmo es creciente, digamos, ¿cuándo va a ser? Ok, es creciente cuando la base, es decir, cuando A es mayor a 1. ¿Sí? Entonces, vean qué interesante. Digamos, yo vengo y me fijo, de manera general, esto pasa siempre. Si la base del logaritmo es mayor a 1, del valor donde se hace 0, vean, del valor donde se hace 0 a la derecha, todo es positivo. ¿Sí? De donde se hace 0 a la derecha, todo es positivo. Y de donde se hace 0 a la izquierda, todo es negativo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el logaritmo es decreciente? Recuerden que un logaritmo decreciente ya tiene otra forma. ¿Cuál sería esa forma? Esta forma por acá. ¿Sí? Entonces yo vengo y yo digo, bueno, este es el valor donde se hace 0. ¿Cuándo el logaritmo es negativo? ¿Cuándo es decreciente? Perdón. Cuando la base está entre 0 y 1. Entonces yo vengo y yo digo, bueno, ahí es decreciente. Entonces yo digo, ¿cuándo el logaritmo es decreciente? Ok, del valor donde se hace 0 a la derecha, vean, todo lo que está a la derecha está por debajo del eje X. Es decir, la función es negativa. Y todo lo que esté a la derecha, todo lo que esté a la izquierda va a ser positivo. No sé si ya ahora sí me captan un poco la idea ahí, gráficamente. Sí, profe, ahora sí. Ok, entonces yo vengo y yo digo, bueno, yo ahí lo que tengo es un logaritmo natural de X. Resulta que la base del logaritmo natural es E. Como E es mayor a 1, entonces el logaritmo es creciente. Entonces yo vengo y yo digo, mira, el logaritmo es creciente. Supongamos que este es el valor donde se hace 0. Todo lo que está a la derecha es positivo, todo lo que está a la izquierda es negativo. Y por eso es que yo hago eso en esta tabla. Yo tengo una función con un logaritmo, una función logarítmica, el valor donde se hace, digamos, cuya base es mayor a 1, el valor donde se hace 0 es negativo, digamos, a la izquierda es negativo y a la derecha es positivo. Y ya yo ahora hago entonces la tabla de signos. Y obteniendo entonces que de 0 a e a la menos 3 medios es negativo y de e a la menos 3 medios a 5 cuartos es positivo. Cosas importantes, muy importantes. Ok. Primero, lo primero es ver que el 5 cuartos, el e a la menos 3 medios, yo nunca lo debo de incluir. ¿Por qué? Porque vean que es una restricción. Entonces, como es una restricción, yo no puedo incluir ese valor. Entonces, esas son como cosas que yo tengo que considerar. Luego, bueno, aquí vienen ejemplos de función exponencial. La función exponencial, entonces, recuerden que e elevado a un número, por ejemplo, siempre es positivo. Entonces, por eso ahí lo ponen siempre positivo. ¿Por qué excluyen el cero? Porque vean que se puede hacer, digamos que el denominador se puede hacer 0 en 0. Vamos, si son algunos ejemplos. Y aquí vienen algunas funciones. No sé si con esto les queda un poco más claro y les gustaría intentarlo o no. Digamos, o que, ¿cómo lo ven? Sí, así. Ok. Luego, digamos, por ejemplo, ahí para mencionar. Digamos aquí el valor absoluto. ¿Qué pasa con esa función que tiene un valor absoluto? Ok, yo tengo que ver cuándo se hace 0, digamos, y ver qué signo tiene esa función dependiendo de la definición del valor absoluto.
Entonces aplico definición de valor absoluto, sustituyo y analizo por separado los intervalos. Y bueno, ya casos muy parecidos, aquí tenemos raíces. ¿Qué pasa con esta raíz? Ok, yo esta raíz, por ejemplo, las puedo separar en dos raíces y esas ya serían dos partes distintas. Aquí hay una diferencia de cuadrados, yo separo ahí la diferencia de cuadrados y así por el estilo. Creo que no hay mayor complejidad en estos ejercicios. Esta del logaritmo, por ejemplo, vean que en esta de logaritmo yo tengo menos 2x, que es una parte de la función. Tengo un logaritmo en base 3, que es otra parte de la función. Y acá en el denominador yo tengo una diferencia de cuadrados. Es decir, esa función tiene 4 partes. Yo tengo que ver, por ejemplo, sacar todas las restricciones. De hecho, esa tabla queda inmensa, queda muy grande, porque del denominador, bueno, me salen 2 restricciones. De acá me sale un 0 y de acá me sale otro 0. Entonces yo tengo, digamos, 4 valores ahí en medio de la tabla. Tengo el menos infinito y tengo el más infinito. Entonces sí, es una tabla bastante larga. Lo mismo pasa con esto de acá arriba, digamos, del RDT. Y entonces ahí los dejo que lo intenten. Si tienen dudas, consultas, entonces dime, las envían y yo se las reviso. Y si necesitan que nos conectemos, entonces nos conectamos. Entonces, no sé si quieren ver algo más o de momento estamos bien así. Todo bien de mi parte. Gracias, Ok, profe. con gusto. Voy a pausar la grabación.